Y lo tenemos. Ujú. Sí, pues a mí me gustaría, si os parece, con las que estamos, iniciamos marcha y Sí. respetamos también, pues, cómo cada compañera puede ir llegando. Yo pongo un mensajito por aquí para decir que comenzamos Ujú. y que son bienvenidas. Para que así también nadie se quede fuera de, wow, que igual interrumpo, sino que se sientan bienvenidas. ¿Os parece Ujú. bien que solo Sí, empecemos a sí, sí, conversar sí. un poquito? Genial. Sí, sí, perfecto. Ujú. Sí, pues bueno, también darte las gracias, Diana, por este encuentro, por estas conversaciones que hemos ido teniendo, por tu inquietud, porque para mí una mujer que se acerca, o un hombre, pero que se acerca con estas ganas, esta dimensión perinatal, siempre me siento como muy accesible, porque hace falta mucho apoyo en estos tiempos a todos los seres humanos. Mira, aquí llega otra compañera, Esther. Em, pero además de a los seres humanos adultos, los pequeñitos necesitan mucho apoyo. Estamos viendo que la Ujú. perinatalidad está ocupando un eje muy importante. Yo tengo el privilegio de estar muy cerca de este campo y me siento una auténtica afortunada. Y me gustaría, si os parece, pues antes de yo quizá compartir o daros nuestra visión, escuchar qué estáis necesitando. ¿Por qué, Diana, decides, pues voy a ver esta mujer, ¿no? Esta gente del sur que hace por Alicante? ¿Qué es lo que te movió? Pues mira, todo partió, bueno, hay hay un grupo de IBCLCs donde de vez en cuando informamos de sesiones o webinar que hay y de pronto vi un webinar de una IBCLC australiana que se llama Jenny Lin, que hablaba de la terapia. Yo había oído hablar, pero no había profundizado en el tema. Y más bien había oído hablar pues de la osteopatía, ¿no? Aplicar un poco el tema de la osteopatía a los problemas de lactancia, pero de la terapia biocraneosacral como que no había oído hablar, pero no había profundizado. Y a raíz de ver la conferencia con ella, la verdad es que me picó el gusanillo y me puse a investigar y me pareció súper interesante. Y como te digo, hay muchos campos, sobre todo relacionados con la osteopatía, Sí, pero con el tema de la terapia biocraneosacral aplicada específicamente al bebé. Bueno, ya sé que vosotros no solo os centráis en el bebé, ¿no? Os centráis también en lo que es la familia. mm, O no sé si tratáis solamente a veces al bebé o en vuestras sesiones dais mucha importancia a tratar lo que es todo el núcleo ya, madre, bebé, todo lo que es el conjunto. sí, Pero bueno, que me pareció súper interesante y ahí decidí investigar y así di contigo. qué bueno. Pues Ujú, qué bien que esto se haya dado. Pues si quieres, ahora te contesto a lo que me estás preguntando, porque es súper importante esto que traes, ¿no? De cómo se hace el abordaje de acompañamiento hacia el bebé o hacia la familia. ujú. Pero me gustaría saber si Maricruz tiene como alguna, ¿qué es lo que te trae hoy aquí? ¿Cuál es tu inquietud, Maricruz? Yo estuve hace, pues creo recordar que eran 4 años en unas reuniones que hacemos de IBCLCs cada 2 años aquí en Madrid y en Barcelona en temas de vanguardia en lactancia materna que organiza Kika Baeza. Y llevó a una terapeuta famosa, además norteamericana, que no me acuerdo del nombre ahora, pero me saldrá en algún momento. Y bueno, aparte de ser IBCLC y tener una consulta de lactancia de hacía mucho tiempo, también hacía terapia craneosacral. Y además había en el grupo varias osteópatas, entre ellas Carmelillo, que es muy famosa aquí en Madrid, muy reconocida, lleva muchos años ya y es profesora de la facultad además. Y entonces sí que me empezó a llamar la atención. Lo que pasa es que siempre me ha dado un poco de respeto todo esto porque al no ser yo fisioterapeuta ni nada, Mm. pues no he querido meterme mucho, pero es verdad que hay veces que con pequeñísimas intervenciones que no sean agresivas ni tampoco muy expertas, pues en el acompañamiento a madres y bebés puedes hacer también cosas importantes. Entonces, como me surge en el día a día,
pues me interesa indagar un poco más. Mm. Y cuando me lo propuso Diana dije, me apunto a ver qué pasa con esto. Qué bien. Bueno, pues para mí es muy importante que estéis trayendo estas dudas. Por aquí veo a Gema y Esther, que, bueno, si en algún momento ellas necesitan nombrar algo o preguntar algo, ya encontrarán la manera de hacerlo a través del chat o quizá cuando puedan abrir pantalla. Em, Claro, el tener a personas que están cerca de los recién llegados y las recién llegadas para mí es súper importante. Es decir, Maricruz traes una evidencia, es que tú estás atendiendo a estas personitas y te ves en la necesidad de aplicar técnicas sencillas, no invasivas, que no invaden en definitiva, que no hacen daño en definitiva y que por el contrario provocan una amplitud mayor de la respiración del sistema nervioso, que es el que principalmente se ve afectado cuando hay compresiones en el canal del parto. Para mí es importante entender que lo que compartimos desde nuestra mirada em, requiere realmente la apertura para entrar en este camino. Nuestro criterio no es que seas fisio o que tengas una formación académica universitaria. Sabemos que eso puede ayudar, porque puede ayudar, pero tenemos muchos auxiliares de clínica o personas que están cerca de la salud y cerca de los bebés o cerca de los paritorios desde diferentes ángulos. Tenemos algunas doulas que también se aproximan, biólogas, es decir, alguna ginecóloga. Hemos tenido grupos de matronas. El verano pasado realizábamos un trabajo con matronas. Y en esta experiencia de acercarme a personas, a mujeres que están en esta búsqueda de herramientas para la edad temprana, em, para mí es muy importante explicar que vamos a hacer un trabajo muy estructurado, pero muy fundamentado en la escucha del sistema respiratorio primario. Y esto está indicado para cualquier persona que quiera abrirse a la posibilidad de percibir, de ampliar la capacidad perceptiva. En este campo, Paco y yo, que somos los cofundadores de la escuela, esto sucedió en 2004 cuando cofundamos la escuela y en 2002. En 2004 empezábamos la formación en Madrid, ya en aquel momento con el reconocimiento también de la Asociación Española de Terapia Craneal Biodinámica. Nosotros hace más de 30 años que trabajamos con adultos, mm, y, y más de 20 que trabajamos específicamente en el mundo perinatal. Nosotros nos encontramos con lo perinatal en el 2005, cuando nos quedamos preñados de nuestra hija. Creo que es en aquel momento, Paco, donde conocemos a Ray Castellino, si recuerdo bien, 2004-2005, por ahí, por ahí. Está coincidiendo todo con este momento. Hola, disculpad el retraso. Ay, qué bien. Estupendo. Nos dice Esther. Nos dice Esther. Sí. Em, Y bueno, todo este encuentro con Ray Castellino en aquel momento nos enciende unas luces que nosotros ya intuíamos. Habíamos tenido algunas aproximaciones a la terapéutica infantil, sobre todo de los recién nacidos. Yo ya había tenido la posibilidad de estar cerca de algún parto como doula y como experta en pediatría. Y ya eso me había hecho pensar algunas cuestiones importantes. Cuando conocemos a Ray Castellino nos damos cuenta de que hay una serie de trabajo que realizar con el bebé y también con la familia, y aprendemos toda una metodología, no solamente con Michelle Odan, sino con Ray Castellino, Mary Jackson y Tara, donde ellos trabajan mucho psicología somática pediátrica, pero también tenemos la oportunidad de conocer a Michelle Odan y acercarnos mucho al mundo de la perinatalidad. Hay todo un recorrido ahí que nos acompaña y la vida pone de la mano a Alicia Fontanillo, la doctora Alicia Fontanillo, que ella trabaja en parto en casa
Y ahí, pues bueno, empezamos un trabajo desarrollado en estos últimos 20 años, donde hay pues un acompañamiento a los partos, un proceso de ver cómo estas criaturas cruzan el canal del parto, o cómo a veces nacen por cesárea, o cómo a veces nacen con vuelta de cordón, o cómo a veces nacen con un proceso de un kiwi o una epidural o X, lo que suceda en el proceso de nacimiento, vemos cómo influencia a su vínculo hacia la vida, vínculo hacia el amamantamiento, vínculo hacia la conexión con papá y mamá, y cómo esto a lo largo de los años hemos observado cómo les afecta también el desarrollo de un adulto saludable. Entonces, estos 20 años nos han traído de la posibilidad de ver qué pasó en los nacimientos y también observar el desarrollo de ese ser humano. Con lo cual estamos pudiendo como tener algunos datos que nos hacen poder explicar, mira, cuando pasan estas situaciones es posible que te encuentres con esto y puedes aplicar este protocolo o esta metodología. Por eso también nos sentimos como muy seguros de lo que estamos compartiendo porque hay todo un desarrollo de trabajo ahí, además de un proceso de investigación, de un proceso de publicaciones, de eh, relaciones con la lactancia y con los vínculos saludables en la edad de la adolescencia, por supuesto con la economía, con el vínculo con las habilidades económicas, tenemos una investigación desarrollándose, todo, y también con la gratitud, estamos ahora investigando la gratitud. Eh, Todo esto nos hace contar un proceso junto con todos los avales que tenemos como escuela por parte de la Sociedad Española de Terapia Craneal Biodinámica. En mi caso tuve el primer reconocimiento a nivel nacional, porque sucedió así, fui de las primeras y fui la primera que fui a por esta mención, ni más ni menos, solo que pues todo este recorrido ha venido de la mano de muchos posgrados, de buscar referentes en el campo de la biodinámica que pudieran aterrizar mucho más toda esta estructura osteopática desde una mirada biodinámica donde garantizamos que no vamos a hacer daño. Es un poco lo que para nosotros es súper importante. Con lo cual, todo lo que estamos mostrando y lo que queremos mostrar en estos 5 seminarios de base que Diana os hacía llegar, es una estructura de base que te va a servir para acercarte al bebé principalmente y también comprender cómo el bebé está hablando de los vínculos con la mamá. ¿Hasta ahora alguna pregunta o va bien? ¿Es ok? ¿Sí? Perfecto. Vale. Muy bien explicado. Gracias, Diana. Gracias. Em, si ya me centro en el concepto del apoyo hacia el bebé, mm, que es en donde nos centraríamos en estos seminarios. Hola, yo soy matrona, pero puedo hablar. Perdón, por la cámara. Ok, vale, qué bonita. Ajá, ok, ok, gracias. Disculpa un momento por atender a estas mujeres también. Ops. Si puedes, Paco, estás tú atento también a estas Sí, compañeras, ¿vale? Para sobre todo em, que puedan utilizar el chat. Y si estás tú atento, pues así me ayudas con esto. Gracias, ¿eh? vale. ¿Tú quieres mencionar algo, Paco, antes de que yo empiece con el trabajo más específico? Por dar... No. ¿No? Sí, sí. Ok. No sé, que la verdad es que fue muy importante nuestros procesos personales con los nacimientos de nuestros hijos para adentrarnos en este mundo perinatal que por otra parte nos hemos dado cuenta que condiciona también al adulto, ¿no? Y no vamos a entrar en eso, pero está claro que todo el proceso de crianza, todos los estilos de apego que hay, cómo condicionan después el día de mañana a la persona adulta y cómo incide, y como bien explica Michel Odan una base de datos que tiene de salud primal, cómo influye en cualquier manipulación, cualquier situación que se dé
tanto durante la gestación, el nacimiento y los primeros años, cómo inciden en el día de mañana. Incluso en el tema de, como decía Verónica, de la economía, ¿no? De cómo se desenvuelve ese adulto joven, ¿no? Bueno, para ser independiente, realmente. Entonces, bueno, son como muchos aspectos que hay que integrar para entender qué es lo que está ocurriendo. Y esos aspectos van desde los aspectos de la embriología hasta aspectos de la crianza, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy sabroso y muy enriquecedor, ¿no? Gracias, Paco. Nada, Sí, em, este aspecto perinatal, todo este planteamiento perinatal, tiene por un lado, tiene muchas fases en el aprendizaje. Honestamente, nuestra formación completa de 19 seminarios, todo el tiempo está estudiando la embriología. Desde el seminario 1 hasta el 19 estamos aprendiendo embriología para comprender los procesos que luego pueden darse tanto en la edad temprana como en el desarrollo de un adulto saludable o en el intento de ser saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Que Paco ha mencionado la embriología y el desarrollo prenatal. Cuando profundizamos más en la formación, y esto se ve en los primeros seminarios también, damos algunas perlas, algunas indicaciones también para que luego podáis investigar, si lo necesitáis, acerca de cómo también el desarrollo en determinadas fases del embarazo pueden estar también condicionando la posición concreta del bebé en el útero materno. Siempre hay una predominancia de la colocación de los bebés, pero a veces hay situaciones que suceden a lo largo del embarazo que pueden estar afectando en cómo se posiciona el bebé de cara al nacimiento. Y ahí hay historias que escuchar, y vosotras que estáis en el ámbito mujer sabéis la importancia de simplemente sentarte y escucharlas para que puedan descomprimir, que puedan sentirse acompañadas, que puedan sentirse correguladas, porque a la que tú aprendes las herramientas biodinámicas, te vas a aprender a regular tu sistema nervioso y vas a corregularte con la mujer y con el bebé y también con la pareja, pero sobre todo te vas a corregular con esta relación mamá-bebé, con esta diada. Em, esta corregulación va a garantizar que la mujer se sienta escuchada sin desbordarse. Esto permite que cuando se da el nacimiento del bebé, todo lo que haya podido, o sea, determinadas secuencias que se hayan dado en el embarazo pueden estar definiendo la manera en la que el bebé ha nacido. En este cruce por estos 4 planos en el canal del parto o en esta secuencia que se haya podido dar nacimiento o en esta secuencia que se haya podido dar utilizando un kiwi o una ventosa o X, la maniobra que se haya empleado. En muchas ocasiones que el parto no haya sido de manera natural, que no haya sido espontáneo, que no se haya permitido en definitiva que el bebé pueda y que el bebé y mamá y papá puedan hacer un proceso natural, observamos que hay una serie de consecuencias en el nacimiento del bebé, en el nacimiento del bebé y también en el nacimiento psicológico de mamá y de papá, porque eran dos y de ser dos son tres. O quizás eran tres porque había un cachorrito, pero ahora llega otro. Y la familia se reestructura. Y a nivel de psique también se dan cambios importantes. ¿Por qué traigo estos conceptos? Porque a veces vemos que cuando un bebé tiene dificultad para la lactancia, y esto yo lo veo mucho, a veces ha habido una impronta de cordón umbilical donde el bebé ha recibido, tenía un atrapamiento del cordón y en el nacimiento se le ayudó a salir, pero esta impronta del cordón umbilical ha producido que toda la zona de la tráquea y las cervicales se hayan quedado un poquito comprimidas. Este imprinting, esta impresión que deja ese cordón en el bebé, luego le dificulta, junto con una secuencia de sufrimiento que la madre ya ha podido vivir, o de dificultad, o de sentir que no lo iba a conseguir, o de sentir que se sentía incapaz, o de miedos que pudieran venir. Todo este imprinting físico y psicoemocional dificulta la lactancia del bebé.
Y a veces cuando la madre está contando el parto y el papá viene a añadir alguna historia al parto, y estamos trabajando igual una liberación del diafragma de entrada a tórax, esta área de aquí, el estar trabajando físicamente mientras papá y mamá cuentan la historia y tú estás en presencia regulando tu sistema nervioso mientras tú trabajas y escuchas la historia, porque esto se aprende, podemos estar escuchando, trabajando con el bebé y estar correguladas, esto se aprende y no se tarda mucho en aprender. El primer seminario ya lleváis esto con vosotras y luego lo vais trabajando. Solo ese momento cambia completamente la dinámica del bebé y solo ese momento ya cambia la dinámica de toda la estructura de la lengua y de la estructura de la cervical y la estructura de la tráquea. Claro, es un trabajo muy global, donde se os va enseñando primeramente un poco de todo, un poco de la estructura física que se va a ver comprimida durante el canal del parto, o si ha sido una cesárea, qué puede estar pasando, o si ha habido una extracción por kiwi, dónde puede ser que el parietal esté más comprimido y que la membrana que hay debajo del hueso pueda tener un pequeño pellizco, voy a utilizar esta palabra para aterrizar de una manera más mundana. Y todas estas observaciones que se os enseña que observéis van de la mano de un protocolo muy sencillo. Porque si algo tiene la biodinámica, uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que nos... Pero si tenemos contratado Zoom, no sé, actualizar. Bueno, tenemos contratado Zoom, pero ahora nos dice que se va a terminar la reunión, no sé por qué. Bueno, Paco está sorprendido como yo, pero no sé, tampoco lo sé. Bueno, si se va a cerrar, no sabemos por qué, pues si os parece vuelvo a enviar otro enlace y volvemos a entrar. No los, son los misterios de la tecnología. Paco está observando atentamente. No lo sé, ya lo sé. Bueno, algo no hemos hecho bien porque hoy hemos utilizado Zoom. Es decir, que ya estamos al corriente del pago. Pero bueno, seguimos. Lo interesante es que con un aprendizaje de observar qué estructuras pueden estar afectando, pueden haberse visto afectadas en el canal del parto, eh, esto te va a ayudar a comprender cómo esto puede afectar a una tortícolis, a un frenillo, a un posparto, a cómo puede estar afectando a la pareja, un parto que haya sido complicado. Y toda esta comprensión te va a ayudar a tener protocolos sencillos para aplicar. El concepto biodinámico trae de la mano algo que llamamos en nuestra jerga, es el movimiento de las mareas de los fluidos, en concreto del fluido cerebroespinal. Si yo veo este bebecito que tengo aquí en pantalla, ¿sí? Desde su cabeza hasta su sacro, hasta la parte inferior, hay a lo largo de todo su cuerpo, hay un flujo ascendente y descendente, igual que en los adultos, que en todos los seres que tienen sistema nervioso, hay una fluctuación longitudinal, donde el fluido sube y baja, en un ritmo entre 7 y 12 ciclos por minuto. Un ciclo es inhalación y exhalación. Estos ritmos del sistema nervioso que llamamos mareas cortas están indicando la calidad del sistema nervioso. Si un niño está nervioso, los ritmos van a ser, un bebé está nervioso, los ritmos van a ser más altos. Si un bebé está muy cansado después del nacimiento, le cuesta tomar teta, le cuesta ir en la búsqueda de la teta, vamos a encontrarnos con un ritmo muy débil. Y esto aprendemos a percibirlo. Pero junto con esta marea corta, en nuestra jerga definimos mareas medias, mareas largas, hasta un concepto que nosotros llamamos quietud biodinámica. Este concepto de quietud es el ancla principal para ayudar a que los tejidos, las compresiones que se hayan podido dar en el canal del parto, se autorregulen. Y esto suele ser muy mágico porque la metodología que nosotros utilizamos, fundamentada en el autor Rollin Becker, él plantea una metodología súper sencilla donde aprendemos a buscar en el cuerpo lo que puede estar afectando y más que una búsqueda es aprender a que el cuerpo nos mande señales en el contacto que estamos realizando, por ejemplo, en la zona del sacro de un bebé.
Aquí podemos escuchar cuál es el ritmo y registrar qué puede estar pasando en este ritmo. Cuando tenemos el registro, aprendemos a equilibrar todas las tensiones que ese registro nos está marcando. Porque puede ser que en el registro estemos observando que un hueso está afectado o que hay una membrana que está afectada. Y esto, con metodología sencilla, aprendemos a aquietarlo, a regular las tensiones que pueden estar afectando a este ritmo. Por ejemplo, si veis mi jersey en la pantalla, ¿sí? Si yo tengo aquí un nudo del jersey, ¿se ve este nudo? Se ve como el nudo tira en diferentes direcciones. Cuando yo aprendo a percibir estos nudos que pueden estar en un sacro o pueden estar en un occipital, en la cabeza o en el sacro o en cualquier otra parte del cuerpo de las personas y de los bebés, yo con una técnica sencilla de tensión recíproca, como menciona Rolling Becker en sus libros, voy a aprender a equilibrar las tensiones para que esta tensión de manera natural se suelte y se libere. Es una forma con este modelo de jersey de entender que vamos a estar trabajando con distintos tipos de tejidos, huesos, fascias, sistema nervioso, donde vamos a aprender a descomprimir desde la quietud las estructuras para que se reorganicen de una manera diferente. ¿Va bien hasta aquí, chicas? Sí. ¿Sí? Diana, ok. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, espero Gemma y Esther que esté todo ok, si no estamos por aquí. ¿Y por qué os comento esto? Porque, ok, gracias Esther. Porque cuando tú aprendes a determinados contactos, durante estos 5 meses vamos a aprender diferentes formas de acercarnos al cuerpo para escuchar los fluidos, las mareas largas, las mareas medias, las mareas cortas, para aprender a entrar en aquietamiento a los tejidos y que se reorganicen de una manera más libre. De manera que, si por ejemplo este bebé vivió una tensión del cordón umbilical y tiene aquí una estructura que le impide mover adecuadamente la lengua, y yo aprendo una técnica muy sencilla para liberar toda esta zona de la cara y esta zona del cuerpo, en la entrada al tórax, se ve bien el modelo, ¿verdad? Sí, ok, vale. Esta zona de aquí, voy a soltar los bracitos, esta zonita de aquí, puede haber recibido tensiones en la clavícula por el nacimiento o en la parte posterior del bebé, en la parte posterior de la cabeza. También puede haber restricciones en esta área de aquí. Para comprender esto, lo que hacemos es, durante la formación, enseñaros cómo cruza el bebé por el canal del parto, con las diferentes posiciones que puede haber en las que su cuerpo se puede haber adaptado y con las consecuencias que esto tiene hacia el bebé. Cuando vemos cómo un bebé cruza el canal del parto, naturalmente vamos a ver compresiones en esta sutura de aquí, o en esta fontanela de aquí, o en esta sutura del parieto temporal, o en esta sutura del occipital. Todo ello, al poderlo comprender y analizar, vamos a aprender técnicas sencillas donde vamos pues, a enviar líquido de un lado al otro, o descomprimir las suturas con técnica fluídica, donde no vamos a apretar nada, donde vamos a dejar que se haga, vamos a aprender una metodología del no hacer haciendo, desarrollando una pedagogía de la percepción, que a mí esto es lo que más me gusta. Todas y todos estamos diseñados para percibir. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Sí, no? Es tu cualidad. Es decir, tú percibes a tu manera. No todos percibimos igual. Esto es importante. ¿Cuál es tu cualidad de percepción? Y esto es muy bonito, porque entonces vemos en el primer seminario ya se define cuál es tu cualidad de percepción. Y lo que hacemos con nuestra metodología es potenciar tu percepción, tus capacidades, para que puedas comprender cómo esta marea corta, este fluido a lo largo de la columna de este bebé, ya te va a estar indicando dónde hay zonas restringidas, dónde el bebé puede haber tenido sufrimiento, dónde puede haberse quedado atrapado en el canal del parto.
por qué a veces le cuesta amamantar, porque a lo mejor tiene quizás una posición de la mandíbula que no le deja apoyar bien y cerrar bien la boca para atrapar bien el pezón. Porque muchas veces, con permiso y con muchísimo respeto a todas las intervenciones que se hacen de frenillo, muchos de los frenillos se podrían acompañar y resolver con técnica de tensión recíproca, biodinámica, fundamentada en la osteopatía, una osteopatía fluídica. Y esto lo cuento de primera mano. A mí me vienen muchos bebés por cuestiones de frenillo y los padres suelen sorprenderse de lo rápido que suele funcionar la metodología porque finalmente analizas qué está pasando ahí, escuchas el parto y cuando tocas los tejidos que tienen una relación directa con los huesos temporales, con la mandíbula y con toda la zona submandibular, el tejido se relaja, la mama se relaja, el papa se relaja y todo empieza a funcionar de una manera más biodinámica, ¿no? Más en conexión con la vida. Ok, nos queda un minuto. ¿Queréis que cerremos aquí y abrimos otra sesión? ¿Os parece bien? Sí, perfecto. ¿Vale? Porque nos Ahora, vamos a ahora. quedar a medias y así pues voy a cerrar, que insisto, no sé qué le pasa a esto, pero es lo que hay, y vamos allá.